es lindo poder compartir entre hermanos, estar en mi casa, de verdad, no lo puedo describir, es una mezcla de sentimientos, pero lo que yo sí sé es que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y Él lo va a cumplir, como su palabra lo ha dicho. Hace unos jueves atrás, el pastor se acerca y me dice, mira, para que prediques tal día. Y yo le digo que sí, inmediatamente. Sin embargo, camino a casa, hago varias diligencias esa noche. Y cuando estoy en el supermercado, como que digo, Señor, ¿y qué yo me voy a poner ese día? Digo yo, pero sí, nunca en flow. Y el Señor me dice, preocúpate por lo de adentro. Y en ese momento fue que recordé lo que el Señor había tratado conmigo incluso ese jueves y otros jueves anteriores mientras teníamos el tiempo de intercesión. Y es que muriéramos a la rebelión que hay en nosotros. Porque muchísimas veces nosotros tenemos una rebelión interna que ni siquiera nos estamos dando cuenta que está ahí y está latente. Y si hay algo que ha marcado la humanidad desde el principio de la creación, es que tendemos a alejarnos de Dios. Y no siempre lo hacemos con gestos de rebelión o de grito, o como hay grupos que conocemos ideológicos que gritan y niegan el nombre de Dios. Sin embargo, es muy peligroso cuando en los creyentes, en nosotros, hay rebelión y es de una manera silente, sutil y cotidiana. Y eso es un problema, porque muchas veces hay una rebelión que no estamos dispuestos a que muera en nosotros. Y en términos teológicos, y lo podemos ver desde el Edén, no es más que una decisión interna de autonomía, de que yo lo voy a hacer como yo quiera, como a mí me parezca, como como yo entiendo. Y eso fue lo que pasó desde el Edén y seguimos repitiendo todos los días de nuestra vida. En el Edén pasó eso. Bueno, el Señor me dijo que no comiera, pero yo lo voy a hacer como yo entienda. Y lo hice. Y así lo hacemos muchas veces. Y ustedes saben qué es lo que más me llamó la atención mientras yo meditaba en este tema. Y es que muchas veces hay rebelión aún dentro de la obediencia. Y tú decís, y tú dices, ¿cómo que va a haber rebelión dentro de la obediencia? Claro. Hay gente que llega a tiempo a la iglesia, a los compromisos eclesiásticos, a los compromisos y son responsables. Somos muy bien educados, somos muy bien portados delante de la gente, pero realmente tenemos un corazón que lo entregamos a Dios, tenemos un corazón que realmente está rendido a Dios, o es porque yo necesito la aprobación de mis hermanos para decir, ah, yo soy un buen cristiano. Yo necesito esa aprobación o realmente yo necesito la aprobación de mi Padre que está en los cielos. Sin embargo, hay una solución. Hay una solución. Y el pastor, mientras hablaba con él en la semana acerca de eso, hablábamos de varios títulos y yo le decía, bueno, pero ¿qué título le podríamos poner al mensaje? Y él en una me hablaba de la vacuna contra la rebelión. Yo le dije que yo no voy a vacunar a nadie, pero esta vacuna yo entiendo que es parte de lo que tenemos que hablar en la mañana de hoy. Y está en Isaías 53, versículo 5, que dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Y yo dije, es que algo tiene que decir esto. O sea, este texto, algo más de lo que podemos leer, tiene que decir. Y yo, como curioso al fin, dije, ok, ¿qué significan las palabras que están ahí dentro? Y cuando buscaba y busqué lo que significaba rebelión en este texto, aunque hay varios significados en el Antiguo Testamento que hablan de rebelión, en este en específico es la palabra pesha o pesha, pero que no es solamente fallar, no es solamente pecar o errar al blanco, sino es romper voluntariamente una relación o un pacto. Cuando nosotros tenemos rebelión interna, nosotros estamos cruzando una línea con conocimiento. Nosotros cuando tenemos rebelión interna y no hemos decidido morir a ella, nosotros estamos haciéndolo
sabiendo que le estamos fallando a Dios. Sin embargo, yo estoy haciendo la decisión autónoma, como dijimos al principio. Lo que yo decidí, lo que yo quiero, como me pareció. Y lo interesante es que es una ruptura abierta delante de Dios. Es abierto y es como una declaración, aún no con palabras, de que yo tengo la voluntad mía vale más que la de Dios en esta tierra. Entonces, como yo necesitaba entenderlo o aplatanar un poquito más este texto, yo escribí la traducción Abba Comunidad. Y dice, aunque tú y yo fuimos a la clara rebeldes, él, quien fue inocente, fue traspasado y herido para reconciliarnos con el Padre. Tú y yo deliberadamente le fallamos a Dios. Tú y yo deliberadamente dejamos que la rebelión que hay en nosotros avance y contamine más nuestro entorno y nuestro ser. Ustedes saben qué es lo que pasa, que muchas veces pasa como cuando lo que queremos hacer dieta. Me explico. Yo muchas veces he intentado hacer dieta o he intentado ir al gimnasio y no he podido permanecer en el hábito de ir al gimnasio. Wow, pero no estoy solo, gloria a Dios. Dios mío. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces en no poder mantener ese hábito, nosotros decimos, bueno, como ya no me funcionó, yo voy a comer normal porque total, yo voy a comer porque no me funciona. Yo voy a comer, pero tú sabes cuál es el problema. Y yo, pero tú sabes cuál es el problema, que tú no te estás quedando igual. Tú vas a engordar más de lo que tú estabas antes. Porque está el efecto, el rebote. Y con el pecado no es diferente. Cuando tú decides pecar, total, no me funcionó, total, Dios no me escucha, ya perdí la esperanza, total, ya no más. Total, nadie se está dando cuenta en la iglesia. No es que te vas a quedar igual. Tú te vas a hundir más en tu rebelión y en tu pecado. Entonces nosotros debemos de entender cuándo debemos de parar y el momento de parar es ahora. Porque si no morimos a la rebelión, ¿quién se va a morir? ¿Sabes quiénes somos? Tú y yo. Porque Dios sigue siendo Dios. Le he dado muy duro comenzando. Vámonos a Juan 15, 1 al 11. Juan 15 dice la palabra, yo soy la vid verdadera, hablando Jesús, y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano o rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como rama que no puede llevar fruto por sí misma, si no permanece en el tronco, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid o yo soy el tronco y ustedes las ramas. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Pero voy a seguir leyendo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto, en lo siguiente que voy a decir ahora, es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Entonces, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos y permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas las he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Aquí está la solución a nuestra rebelión. Es permanecer en Él. Es permanecer en Él y que en Él, o sea, nosotros llevando el fruto, es que entonces es glorificado el Padre. Pero nosotros queremos hacerlo al revés. Nosotros queremos tener el fruto para llevárselo a Dios e impresionar a Dios. No vamos a impresionar a Dios, señores. Nosotros tenemos el fruto simplemente por estar pegados al tronco, a la vid, a quien nos da la vida
Y es el autor de todos esos frutos y talentos que nosotros podemos tener en esta tierra. Y nosotros queremos hacerlo al revés. Yo tengo el fruto, te quiero agradar, pero al revés, ¿cómo tú lo vas a hacer si tú estás despegado de la vid? ¿Cómo lo vas a hacer si simplemente la rama produce porque está pegado a la vid? Si tú la despegas, ¿qué pasa? Lo leímos, se seca y ¿para qué sirve? Pasa una fogatica después y echar el fuego. Entonces, si nos están comparando con árboles, es porque algo Dios quiere hablarnos. Y te lo voy a decir de la siguiente manera. Cuando Dios creó los árboles, los animales, ¿qué hizo? Él le habló a la tierra, ¿verdad? Y dice la palabra en Génesis que la tierra produjo semilla según su especie y dice que los árboles se crecieron, o sea, fueron hechos, ¿verdad? Si tú sacas una planta, si tú sacas una planta de la tierra y no la replantas, ¿qué pasa? Cuando Dios creó a los animales marítimos de las aguas, los peces, y tú los sacas del agua y no lo devuelves, ¿qué pasa? Se van a morir. Y él le habló en ese momento a las aguas y las aguas produjeron animales, ¿verdad que sí? Pero hubo algo que pasó cuando él se detuvo y creó al ser humano. Los que vienen a los jueves de fundamento pueden entender lo siguiente de una perspectiva muy bonita. Dice la palabra que cuando Dios creó al hombre dijo, hagamos al hombre a imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Verdad que sí? Cuando él dice hagamos, ¿a quién se habló? ¿A quién le habló? Porque Dios es uno. Sin embargo, la palabra y descubriendo en los jueves de fundamento, descubrimos que él le habló al Hijo de Dios, preexistente, a ese Hijo de Dios. Entonces, viendo esto, cuando él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, hablándole a la sabiduría y a su palabra que emanan de él, en la vida del hombre que fue impregnada en él, y nosotros salimos de la palabra y de la voluntad de Dios, de que fue emanada en el momento que fuimos creados, va a pasar lo mismo que con las plantas y con los peces, si salimos del hábitat en donde fueron creados. Tú y yo fuimos creados para estar permanentemente en el hábitat de la presencia de Dios. Y si sales de ahí, te vas a morir porque la rebelión te lleva a la muerte. Gloria a Dios. Porque nuestro problema es que queremos hacer nosotros todo solo. Nosotros queremos o creemos que nuestra autonomía es suficiente. Y dice Marcos 1:11 lo siguiente, que de verdad a mí me abrió los ojos de una manera diferente, que dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Esto pasa cuando Jesús va a bautizarse al Jordán. Y todavía en ese momento, él yendo al Jordán, él no había dado ni su primer discurso. Jesús no había hecho ningún milagro. Jesús no había sido crucificado en la cruz y no había resucitado todavía. Y dice el Padre, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Hay otras versiones que dicen, este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Simplemente por él ser hijo y no por hacer cosas, ya Dios lo amaba. Y nosotros creemos que porque vamos a hacer muchas cosas en esta tierra, nosotros vamos a poder lograr la voluntad de Dios en esta tierra. Preocupémonos primero por ser hijos y luego vamos a poder hacer lo que el Padre quiere. Porque cuando queremos hacer sin ser, entonces estamos dejándonos llevar por nuestra rebelión que hay en nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo estoy quemándome aquí arriba. Dice Efesios en 1, del 4 al 5, y lo leeré en la traducción Palabra de Dios para Todos. Dice lo siguiente. Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo, para que fuéramos su pueblo santo sin falta ante Él. Por el amor que tiene, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Y dice lo siguiente, eso era lo que Él tenía planeado y además le dio gusto hacerlo. Dios tenía el plan de adoptarte a ti y a mí. Y eso le dio gusto hacerlo a través de Jesucristo.
Él quiere primero que seamos hijos. Y el hijo entiende cuál es la voluntad de su padre. El hijo entiende qué quiere o qué necesita que tú y yo hagamos para que el padre entonces se sienta agradado. ¿Cuál es nuestro propósito entonces? Nosotros nos lo preguntamos y empezamos a hacer tantas cosas que realmente aún dentro de la iglesia, como lo decía al principio, que aún dentro de la obediencia, ¿pero obediencia a quién? Obediencia solo a mis pastores, obediencia aquí al grupo de alabanza, que tengo que venir a los ensayos a la hora que ellos me dicen, y eso es obediencia. Pero realmente mi corazón está rendido a mi Dios. Mi corazón es un corazón de hijo, así direccionado hacia el Padre, o lo estoy haciendo porque queda bonito y es lo que me toca hacer. Con el chuipe que ahorita decía el pastor, tengo que ir al ensayo, tengo que ir a predicar. Y nosotros realmente estamos adorando a Dios con eso. Creo que no. Se trata de que Él, siendo fuerte, nos amó y nos adoptó como hijos. Y en Él encontramos nuestra identidad. Y yo me voy a abrir un poquito con ustedes. No voy a hablar quizás en esta ocasión de mi discapacidad, pero sí voy a hablar de un proceso que viví y que algunos de aquí conocen. Y es que yo hace casi 15 años, como 15 años, nosotros en mi familia teníamos un negocio familiar, sin embargo lo perdimos todo. Y yo estaba en la universidad en ese momento, no en la universidad donde me gradué, sino en otra. Y en ese lugar, yo estando ahí, que no tenía los mismos recursos ni las posibilidades económicas que lo que me rodeaban, yo quería hacer lo mismo que hacían todos. Yo quería tener el carro que tenían los demás, yo quería ir a los sitios que iban los demás, yo quería tener la capacidad económica que tenían los demás. Y eso empezó a crear vacíos en mi corazón. Y mi identidad, aunque yo no era cristiano todavía, empezó todavía más a torcerse, porque yo quería o entendía que yo era por lo que yo podía hacer y tener en ese lugar. Sin embargo, cuando yo llegué a los pies del Señor, que Dios permitió que nosotros perdiéramos todo, al final tuve que salir de esa universidad porque no se podía pagar. Al final tuve que, los carros que teníamos se vendieron todos, el apartamento que teníamos se fue todo. Y en ese momento fue que Dios dijo, para que tú entiendas que tú no eres lo que tú tienes, tú eres lo que yo digo que tú eres. Y ahí entendí que yo no necesitaba más nada que la presencia de Dios. Dios permitió que nosotros perdiéramos toda la distracción para poder solamente enfocarnos hacia Él. Perdimos todo, hasta yo tenía una noviecita, gracias Señor por mi esposa hoy. Y esa noviecita me dejó. Gracias, Padre. ¿Verdad? Agradezcamos lo que también perdemos en el camino. Camino al propósito del Señor. Porque nada más, ay, sí, Señor, tú me diste tal cosa. Ay, estaba sin trabajo, me diste un trabajo. Ay, Señor, estaba a pie, me diste un carro. Ajá. Pero cuando te quitan lo otro para darte algo mejor, ahí tú no le agradeces en el momento que te lo quitan. Dale gracias a Dios cuando algo no te agrada en el momento, porque Dios sabe todo lo que a ti y a mí nos conviene. Amén. Gloria a Dios. Y hay alguien en la palabra que yo me identifico mucho con él. Porque él, así como yo, creía que podía lograr cosas por él mismo. Él creía que podía agradar a Dios, al Señor, a Jesús, por sus méritos o por las cosas que él dice que podía hacer. Y ese es mi amigo Pedro. Y dice en Juan 13 lo siguiente, a partir del versículo 36. Jesús estaba hablando de que ya él se iba. Jesús le estaba diciendo ya a su discípulo que le tocaba irse. Sin embargo, él dice, Pedro le pregunta lo siguiente, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le contesta, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Y Pedro le dice, Señor, ¿por qué yo no puedo seguirte ahora? Yo daría mi vida por ti. Y Jesús le respondió, es verdad que tú vas a dar tu vida por mí, pero te aseguro que antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Nosotros cuántas veces decimos, Señor, yo me estoy entregando a ti y nada me saca de tu voluntad. Nada me saca de lo que yo decidí para adorarte. Así mismo.
Sin embargo, Pedro, es verdad que más adelante dio la vida por el Señor. Pero antes de eso, bien como dijo Jesús, antes de que cantara el gallo, lo negó 3 veces. Y yo me imagino ese momento tan difícil para Pedro, porque tú y yo también lo hemos hecho. Y ese el gallo no nos ha sonado, pero el Espíritu Santo está ahí para decirte, mira, te pasaste. Mira, devuélvete, doblate por donde no era, muérdete la lengua que está hablando mucho. Dijiste algo que no tenías que decir. Y usted póngale, porque a ti y a mí Dios nos ha confrontado de muchísimas maneras. Tú ponle el nombre que tú entiendes. Sin embargo, el Señor ya sabía que Pedro lo iba a negar y aún así lo amó. ¿Tú crees que Dios no te ama? ¿Tú crees que porque tú le fallaste ya Dios no sabía que ya tú le ibas a fallar? Cuando Dios te escogió, porque no somos nosotros que cogemos a Dios. Cuando Él te escogió a ti, ¿tú no crees que ya Él sabía que tú ibas a hacer eso que a Él le iba a molestar? ¿Tú no crees que ya lo sabía? Aún así, Él decidió hacerlo porque Él sabe que en ti Él puede hacer la obra de arte que Él dijo que iba a hacer en tu vida. No se trata del error, ni del pecado, ni de la rebelión que tú tengas. Se trata de la historia que quiere escribir el Padre en tu vida a través de la salvación en Jesucristo. Dice en Efesios 1, del 6 al 9. Dios nos eligió para que así se le honre. Dice, Dios nos eligió para que así se le honre por su grandioso amor, que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado. Y hay videos por ahí que están comprando y hablando de roles y cosas. Bueno, es otro tema. La sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas y nos mostró abundantemente su bondad. Con completa sabiduría y entendimiento nos ha dado a conocer su plan secreto. Pero no es que vamos a abusar de la gracia tampoco. Porque nosotros sabemos, bueno, Dios me perdona. Eso no es nada. Una vez te estaba hablando aquí que la línea del pecado a veces es tan desdibujada, es tan borrosa, esa es la palabra, es tan borrosa que a veces no se sabe qué tan cerca o qué tan lejos del pecado estoy. Porque jugamos a que yo puedo estar más cerca del barranco y no importa, mientras estoy aquí arriba no pasa nada. Pero y el día que haya un temblor y tú, uy, ¿y qué pasa? Pero nosotros jugamos a que la gracia de Dios es tan eterna y es tan misericordioso, mi Señor, que no importa tan cerca de la línea que yo me pare, yo no me voy a caer. Pero la rebelión que está en ti y en mí no empuja. La rebelión que está en ti y en mí te va a empujar y me va a empujar si yo me paro lo más cerca del borde que yo puedo a ver si no me voy a caer. Y tú le pones el nombre a la rebelión porque tú eres que te conoces, yo no te conozco. Yo conozco la mía. Yo conozco lo que hay en mí que el Señor no le agrada. Sin embargo, Él lo que quiere es que se muera, como dije al principio, esa rebelión que hay en nosotros, para que entonces la plenitud de Cristo habite en nosotros. Entonces vuelvo y te digo, imagínate cómo Pedro se sintió en ese momento. Yo me imagino que mal, como a nosotros nos hemos sentido cuando el Espíritu Santo nos redarguye, cuando el Espíritu Santo nos llama la atención. Y yo quisiera ver cómo esa relación de Pedro, qué pasó con Pedro en ese momento a partir de ahí. Y es que cuando, no lo voy a leer completo, pero cuando Jesús llama a Pedro, él estaba ¿qué haciendo? Él estaba pescando. Estaban varias personas con él. Y dice que Jesús le dijo, le pidió que entrar a su barca. Y luego que terminó de hablar a los que estaban en la orilla, le dijo, boga mar adentro. Y Pedro y los que estaban con él no habían podido pescar nada esa noche. Sin embargo, él le dijo, tira la red. Y dice la palabra que cuando sacaron la red hasta se rompían y tuvieron que ayudarle. Y entonces sacaron los peces y ahí él le dijo, ya no vas a ser más pescador de hombres, pescador, sino vas a ser pescador de hombres.
Y ahí, entonces, dice la palabra en el versículo 11 de Lucas 5, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. A veces nosotros tenemos un plan B. Y te voy a decir lo siguiente. Yo voy a leer un texto, el cual yo busqué el texto y lo que le voy a leer a continuación fue una mala aplicación que yo hice al texto. Sin embargo, en mi error, Dios me enseñó algo. Le voy a explicar. Téngame paciencia que le voy a decir cómo fue mi mala interpretación. En Mateo 17, no te la pasé, perdón. En Mateo 17, del 24 al 27, dice, cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro, a los que cobraban el tributo de las dracmas, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga el tributo? Y él dijo, sí. Y cuando llegó a casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o el censo? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro le dijo, de los extraños. Y Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Pero para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo. Cuando abra su boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por ti y por mí. En mi mala aplicación al texto, porque tenemos que reconocer cuando nos equivocamos, en mi mala aplicación al texto, yo dije, bueno, ¿qué hacía Pedro con un anzuelo? Pedro tenía un plan B en su bolsillo. El texto no dice eso. El texto simplemente me está diciendo que Jesús le mandó a que sacara un pez del mar para pagar el impuesto. El milagro del pez es otra cosa, es otro mensaje. Yo no tengo que ver con eso este día. Sin embargo, lo que sí, en mi mala interpretación, yo lo que estaba entendiendo en ese momento es que hacía Pedro con un anzuelo, porque Pedro tenía eso ahí clavado cuando antes leímos de que dejó todo cuando le siguió. En mi mala aplicación, yo entendí que él tenía ese plan B. Sin embargo, Dios me confrontó y me dijo, aunque eso está mal, cuando empecé a leer bien lo que yo quería decir, porque era lo que yo quería decir, muchas veces nosotros queremos coger la palabra para decir lo que yo quiero decir y no lo que la palabra dice. Entonces, aún en mi error, Dios tuvo misericordia y me dijo, es verdad que muchas veces nosotros tenemos plan B. Muchísimas veces, aunque no es eso lo que dice ahí, nosotros tenemos plan B. Y yo hablaba el otro día con una compañera de trabajo, evaluando casarse, mudarse con su pareja, porque ellos están comprometidos, se quieren mudar a ver si funciona y son compatibles, y si son compatibles, entonces se casan. Entonces yo le decía, tú sabes qué es lo que pasa, que mientras exista un plan B o una puerta de escape, ¿tú sabes lo que va a pasar? Que al primer momento de una situación o crisis, tú vas a coger por la puerta de escape. Y eso es lo que va a pasar. Y así mismo pasa con el Señor, que mientras tú y yo tengamos un plan B diferente al que el Señor tiene para ti y para mí, ¿tú sabes qué es lo que va a pasar? Tú vas a coger por el plan B que no tiene Dios para ti, sino el que tú has cogido para ti por tu rebelión y mi rebelión. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Elimina la puerta del plan B. Oye, clausúrala, condena esa puerta. Es más, empañétala si tú quieres. Pero no sigamos la puerta del plan B, porque Dios no tiene plan B. Dios es misericordioso. Dios te ama. Dios tiene todo un plan trazado para ti. Si tú lo retrasas, bueno, es tu culpa, pero Dios no cambió el plan. Quien tiene el plan perfecto para ti y para mí es el Señor. Ahora, queda en nosotros seguir el trazo del plan que Dios ha tomado en nuestras vidas. Y volvemos a Pedro. Y dice en Juan 21, el capítulo completo. No lo voy a leer entero. No se asuste. Pero en ese capítulo, Juan 21 está hablando cuando ya Jesús ha muerto y ha resucitado y se aparece a sus discípulos. Y en el versículo 3 le dice Simón a los que estaban con él, voy a pescar. Y ustedes saben qué, los demás le dijeron, vamos nosotros también contigo. Ahí sí yo conecto lo del principio,
Y lo del último, no en la mala aplicación que yo hice en el otro texto. En el primer texto hablamos y vimos que dejándolo todo, le siguieron. Pero luego de que Jesús ya no estaba y él volvió a su vieja vida porque ya su esperanza había sido golpeada en el momento en que él no veía a su maestro, él le dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca aquella noche. ¿Y qué pasó? Como que se me está repitiendo lo que pasó al principio. Es exactamente lo que le pasó cuando él llamó a Pedro y los que estaban con él. Sin embargo, Jesús le dicen en el versículo 6, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, le dijo a Pedro, es el Señor. Lo que pasa es que hay un chisme de la Biblia. Sí, sí. Fue quien lo escribió Juan y le dice el discípulo quien amaba el Señor. Bueno. Entonces Juan le dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Subió y los otros discípulos vinieron a la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra, sino como de 200 codos. Entonces subió Simón en el versículo 11 y sacó la red de la tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. A mí me llamó tanto la atención ese detallito, que la red en esta ocasión no se rompió. Al principio la red se rompía, en el primer milagro. En esta no se rompió. Yo no sé si fue que remendaron bien la red o qué. Pero yo lo que sé es que cuando Dios quiere hacer algo para ti, Dios lo va a hacer perfecto. Dios te va a mostrar hasta los detalles. Mira, perfecto, para que tú te des cuenta y no quede la menor duda de que fue el Señor que lo hizo. Entonces ahí se juntaron y comieron. Él les repitió el milagro a Pedro y a los que estaban con él para que entendieran que es verdad que la misericordia del Señor está siempre para ellos, pero que el plan no cambió. El plan siguió siendo el mismo. Tú vas a ser pecador de hombres. O sea, olvídate de lo que tú estás haciendo. ¿Y qué pasó después? Cuando comieron, en el versículo 13, cuando comieron, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le 3 veces le pregunta que si lo amaba. La misma cantidad de veces que Pedro lo negó. Porque el maestro tenía que restaurar en él lo que había pasado de una manera equivocada. Porque que cuando él lo negó, él dijo, dice la palabra, que hasta maldijo para que no lo relacionaran con Jesús. ¿Cuántas veces nosotros queremos pasar desapercibidos siendo cristianos donde estamos? En nuestro trabajo, en el supermercado, en un tapón cuando dijimos, Dios te bendiga, y no fue Dios te bendiga que tú le dijiste. Me ha pasado. Me ha pasado. Y a veces cuando he dicho Dios te bendiga, que no es Dios te bendiga, y veo un carro que se me parece a alguien y yo, ay Dios mío, me habrán visto. Y ahí queremos pasar desapercibidos. Sin embargo, nosotros tenemos que reconocer que no somos perfectos, pero tenemos que moldear nuestro carácter a como Dios quiere que sea nuestra vida. Y dice la palabra a partir del versículo 13 que cuando él le pregunta 3 veces que si lo amaba, al final Pedro se entristeció y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Porque nosotros nunca vamos a poder amar a Dios como Él nos ama a nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos que quitarnos todas nuestras máscaras y poder amarlo como Él sabe que nosotros podemos amarlo. Y yo quiero terminar con esto, con lo siguiente. Y si se quieren poner de pie, se pueden poner de pie. Y hay un versículo que quiero que nos llevemos, que está en el Salmo 125, capítulo 1, 1 y 2. Y dice lo siguiente. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene alrededor montes, así el Señor está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre.
nosotros muchas veces vamos tras nuestra rebelión porque nosotros dejamos de confiar. Pero la palabra me está diciendo que si nosotros confiamos, vamos a ser como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. No estamos hablando de esta tierra corrompida que estamos hablando. Cuando hablamos de para siempre, es ese cielo nuevo y tierra nueva que va a venir y va a cambiar todo lo corrompido, todo lo que el Señor tiene para ti y para mí. Pero por nosotros darle adoración a Él y no encantándole, sino todo el tiempo que estemos delante de Dios. Y eso va a ser siempre, porque ya no se va a necesitar un sol como el que lo vemos. Yo ya no tendré esas muletas. Y dice la palabra que yo voy a poder correr como gacela. Y yo no sé cuál va a ser o ha sido tu aguijón en esta tierra. Pero yo lo que te aseguro que si tú confías en el Señor, vas a permanecer para siempre. Y ese para siempre va a quitar todo el aguijón, todo lo que te ha dolido en todos estos años difíciles que has pasado. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar. Yo lo que estoy seguro es que el Padre va a hacer la obra de arte, la obra que dijo en ti, a pesar que en este tiempo hayamos hecho rayones en el lienzo de nuestra vida. Yo lo que sé es que Él va a corregir y va a resarcir y va a hacer todo nuevo. Porque el aguijón que hoy te aqueja ya no será más. Dice la palabra: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh rebelión, se va a morir la rebelión que hay en ti y en mí. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque yo sé que tú eres fiel, poderoso y para siempre, Señor, es tu misericordia. Señor, yo oro en esta tarde. Yo oro junto a mis hermanos, Señor. Y estamos pidiéndote que nos ayudes, Señor, a que se muera la rebelión que hay en mí, Señor. La rebelión que hay en nosotros, Señor. Porque queremos ir tras tu voluntad, Señor, y no la mía, Señor, como dijo Jesús. Que no se haga mi voluntad, que se haga lo que tú quieras, Señor, que se haga en mi vida. Ayúdame, Señor, a permanecer como el monte de Sión, que permanece para siempre, porque quiero estar, Señor, contigo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que no haya nada que podamos irnos tras ellos, sino que nuestro carácter en ti se mantenga firme. Ayúdanos a mirar lo que a ti te gusta que miramos. Ayúdanos a decir y hablar las cosas que a ti te agradan que nosotros hablemos. Ayúdanos a hacer con nuestras manos, con nuestros actos, Señor, las cosas que a ti te agradan, Señor. Por mis fuerzas, por nuestras fuerzas, no podemos, Señor. Necesitamos de ti, Padre. De ti necesitamos, Señor, todos los días de nuestra vida. Porque tú eres nuestra esperanza. Tú eres mi esperanza, Señor. Gracias, Señor, yo te doy en esta tarde en el nombre de Jesús. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.